al consejo bíblico de la noche de hoy. Quiero compartir con ustedes una palabra bajo el tema pasa la página. Ese es el tema de la noche de hoy, pasa la página. Y quiero ubicarme en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Y le voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Escuche bien lo que dice, aleluya, la Nueva Traducción Viviente en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Quiero repetir esa primera parte de ese verso. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Padre, te pido que en esta noche tu palabra, el pensamiento, la reflexión, Dios mío, fluya bajo la bendición de tu Espíritu, y que estas cortas palabras que compartiremos en esta noche, Dios mío, con esta audiencia hermosa, sean de bendición y de afirmación y de fortaleza para todo aquel que escucha. Te doy gracias y te doy gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pasa la página. Ese es el tema de esta noche. Pasa la página. Quiero utilizar como introducción o comenzar con una frase que captó mi atención. Y la frase dice lo siguiente: no podrás leer el siguiente capítulo de tu vida si continúas releyendo el último. Voy a repetir esto. No podrás leer el siguiente capítulo de tu vida si continúas releyendo el último. Con esta frase y con este verso en mente, quiero reflexionar en la noche de hoy acerca de la importancia que es continuar nuestro movimiento hacia adelante. Lo importante que es no estancarnos en nuestra vida diaria por cosas que han sucedido y que lamentablemente no hemos logrado, no hemos sabido manejar. Quiero hablar con gente que tiene que entender en la noche de hoy que la realidad es que muchas veces en nuestra vida nos hemos quedado estancados, hemos detenido nuestro movimiento, hemos detenido nuestro avance porque estamos en un recuerdo, vivimos atrasados, estamos en el tiempo presente, pero nuestra mente y nuestro ser no está en el presente, todavía nuestro corazón está en el pasado. Y es imperante, es importante que usted en la noche de hoy reconozca si está encontrándose en un momento como este, porque si usted detiene su avance por algo que ha sucedido, por algo que usted no ha pasado la página, lamentablemente usted se está perdiendo de grandes victorias, se está perdiendo de nuevos capítulos en su vida, se está perdiendo de nuevas amistades, se está perdiendo de nuevas relaciones. Hay gente que está estancada en el pasado por los apegos a la gente. Hay gente que tiene unos apegos, aleluya, en el pasado que no nos dejan avanzar ni disfrutar el presente que Dios le tiene. A veces preguntamos si Dios está en nuestra vida. A veces cuestionamos si Dios nos quiere bendecir. Pero es que muchas veces la bendición está frente a nosotros, pero no tenemos la capacidad de verlo porque nuestra mente y nuestro corazón todavía está en el pasado. No hay nada que el enemigo sepa usar mejor que el pasado de la gente. Si usted fue alguien que vivió sin Cristo e hizo y deshizo, cometió errores en la vida, tuvo malas experiencias, eso es una arma que el enemigo siempre va a utilizar. Hay gente que puede estar viviendo un día tranquilo, que puede estar viviendo un día alegre,
alegre, pero Satanás le trae una memoria. El enemigo le recuerda algo acontecido y su día cambia, su estado de ánimo cambia. Aleluya. ¿Por qué? Porque todavía no han logrado pasar la página. No podemos caminar al frente, y un atleta no puede correr hacia el frente con su cabeza puesta hacia atrás. Es imposible que yo camine hacia el frente mirando hacia atrás, porque si yo miro hacia atrás y camino hacia el frente voy a tropezar. Hay gente que está tropezando porque simplemente no quieren mirarle al frente. Están viviendo la vida en un recuerdo, están viviendo la vida en un pasado. La Biblia nos relata la historia de este hombre. Samuel fue el hombre que ungió a Saúl. Samuel amaba a Saúl. Samuel había creado una relación de amistad con Saúl, el hombre que el pueblo había escogido y que Dios le había concedido. No es que Dios estaba de acuerdo del todo, pero Dios le dijo: ¿quieren rey? Ustedes quieren ser como las demás naciones, no hay problema, escojan rey. Y el Saúl es el resultado de la gente escogiendo. Saúl es el resultado de cuando yo escojo por mi voluntad y no escojo por la voluntad de Dios. Hello. Aleluya. Saúl es la evidencia de lo que sucede cuando yo escojo y no dejo que Dios escoja. Saúl es la evidencia de cuando yo me conecto con gente que Dios no quiere que yo me conecte. Saúl es la evidencia, aleluya, de que hay momentos que Dios permite cosas, pero Él no está de acuerdo. Voy a repetir eso. Hay veces que Dios te permite alcanzar cosas, pero no significa que Él está de acuerdo. Jehová no estaba de acuerdo con tener rey. Jehová no estaba de acuerdo con que el pueblo fuese igual que las demás naciones. Si algo tenía Israel, era unidad, eran únicos, era particularidad, eran gente únicos. No había otro pueblo como Israel, que los gobernaba Dios directamente, que vivían bajo una teocracia, que vivían bajo un gobierno, aleluya, celestial. No necesitaban a un hombre en la tierra, sino que solamente dependían de Dios. Pero el hombre se antojó, la nación quiso tener y parecerse a las demás naciones. Qué problema cuando tú pierdes lo que te hace único por parecerte a cualquier otro. Qué problema tú tienes cuando no amas tu diseño y quieres imitar a los demás. Qué problema tiene la gente. Alabado sea Dios. Siento a Dios aquí. ¿Qué problema tiene la gente que no ama lo que Dios le dio? Que no ama el diseño propio y que están buscando parecerse a otros. La nación de Israel era única. La nación de Israel, nadie se podía comparar con ella. Pero lamentablemente quisieron parecerse a los demás. Yo vengo a decirte algo en esta noche. No tienes que parecerte a nadie. Aprende a amar tu diseño. Aprende a amar la forma en que Dios te usa. Tú no tienes que estar mirando cómo Dios usa a otro. No tienes que estar, aleluya, imitando las frases de nadie, ni imitando el comportamiento de nadie. Si a alguien tú debes imitar en esta vida, se llama Cristo. Pero tú tienes que entender que aunque todos imitemos a Cristo, cada uno tiene una particularidad, cada uno tiene algo que lo hace único. Israel era único, pero ahora querían parecerse a las demás naciones. Y Saúl es el resultado de cosas que yo quiero, de cosas que Dios permite que yo las consiga, pero no necesariamente significa que a Dios le agradó la idea. Dios permitió que Israel tuviera rey, pero no siempre estuvo de acuerdo. Hay gente que cree que porque está consiguiendo lo que quería, creen que Dios está de acuerdo con ellos. Permíteme decirte algo. Hay cosas que tú consigues porque Dios las permite porque eres terco. Hello, se escucha. Voy a hablar aquí claro. Hay gente que tiene cosas en la vida y dicen: es que Dios me lo dio. No, Dios me lo dio. No, Dios te lo permitió conseguir. Pero no significa que Dios estaba de acuerdo con eso. Eso se llama la voluntad permisiva de Dios. Eso se llama ver a Dios permitir cosas que son nuestras, pero Él las permite. Ahora, no te sorprendas
Cuando lo que tú conseguiste por tus propios méritos y fue capricho tuyo, te termine sacando lágrimas en el futuro. No te quejes ni te sorprenda que lo que decidiste hacer por tu propia mano, por tu propia mente y por tus propios pantalones, al final del camino resulte siendo la causa que te saque lágrimas y te saque dolor. ¿Me estás entendiendo? Que Dios permita que yo consiga algo no significa que está de acuerdo. Es la voluntad permisiva de Dios. Pero hay momentos que nos damos cuenta que lo que tanto yo me antojé, de lo que tanto yo fastidié, que lo que tanto yo fui tan terco, Dios permitió que lo consiguiera. Mire, hay gente que Dios le ha advertido acerca de relaciones con otras personas. Hay gente que Dios le ha dicho, ese no es tu parejo, esa no es la persona correcta para ti. Dios le ha dado 25 señales de que no es lo correcto, pero ellos obstinados escogen esa pareja. ¿Qué pasa al pasar los años? O fornican, o adulteran, el matrimonio se va al piso, terminas cogiendo puños y bofetadas por parte de esa persona que tanto tú te antojaste, porque Dios te la permitió conseguir, porque fuiste terco, fuiste antojado. Mire cuántos padres no le han concedido cosas a sus hijos porque son antojados, pero al final del camino se dan cuenta que no vale la pena. Los mismos niños terminan dándose cuenta que no era lo correcto. Y hay momentos en nuestra vida que la voluntad permisiva de Dios va a permitir, valga la redundancia, que yo consiga algo que yo anhelo. Pero Dios te va a decir, toma, cógelo. Eso es lo que tú quieres. No hay problema. Ahora, cuando vengas llorando, cuando vengas sufriendo, cuando te des cuenta que lo que pediste no es lo correcto, Saúl es la evidencia de esto. Y Saúl comenzó muy bien. Saúl fue ungido por Dios. Saúl recibió el Espíritu de Dios. Saúl profetizó con los profetas. El hombre Saúl comenzó comiéndose el mundo, haciendo las cosas correctas. Dios estaba con él. Pero al pasar el tiempo, sus decisiones comenzaron a llevarlo al desecho. Porque la historia del Evangelio y nuestra vida no es como empieza, es como termina. ¿Cuánta gente como Saúl comenzó bien y hoy están descarriados? ¿Cuánta gente como Saúl comenzó bien, ungidos de Dios, profetas de Dios, predicadores de Dios, pastores de Dios, ministros de Dios? Y hoy el enemigo está haciendo burla de ellos. Salomón comenzó muy bien, el hombre más sabio, y termina sus días no muy bien. Termina sus días adorando a otros dioses. No es como tú comienzas, es como tú terminas. Saúl es la evidencia de que hay cosas que Dios te permite, pero él no está de acuerdo. Ahora, Saúl fue desechado. Y hay un problema en la vida del profeta Samuel. El hombre de Dios, el profeta Samuel, el vidente, tiene un conflicto interno por sus sentimientos, por su humanidad. Se había apegado a Saúl. Amaba a Saúl. Pero llega el momento que Dios le dice a él, hey, ¿hasta cuándo vas a llorarlo? ¿Hasta cuándo vas a hacer duelo? Y hay momentos que Dios nos pregunta, ¿hasta cuándo tú piensas quedarte en ese círculo vicioso? Aleluya. ¿Hasta cuándo tú piensas seguir resbalando en la misma cascada? ¿Hasta cuándo tú piensas seguir en esa condición? Hoy Dios nos pregunta en esta noche, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? Tienes que pasar la página. Te estás perdiendo grandes capítulos de tu vida porque estás releyendo el último. Hay gente con la que uno conversa y este tema sale de varias conversaciones que he tenido estos últimos días. Dios nos permite encontrarnos con gente, con ministros, pero me he dado cuenta de algo y durante estos días me he encontrado mucha gente que cuando usted habla con ellos, su tema de conversación es lo que sucedió hace 15 años atrás. Y lo peor no es eso, porque no hay problema en contar experiencias que pasaron, pero cuando usted todavía puede detectar que le traen una persona y le cuenta cosas que pasaron hace tiempo,
pero usted puede ver en su rostro lo que todavía duele, lo que todavía causa esa experiencia, dejándote saber que todavía no han sanado, han pasado los años, han sonreído, sí, han estado viviendo, pero todavía hay algo que no les permite avanzar a lo nuevo, todavía hay algo que les causa dolor. Y créame, me ha dado tristeza cuando en ocasiones veo ministros experimentados, gente conocida, gente que amamos, y cuando vienen a hablar, usted se da cuenta que no hablan de otra cosa más que el evento malo que pasaron, la mala experiencia que tuvieron. Y a veces digo, Señor, todavía están dolidos, todavía eso los hace sufrir, todavía no han pasado la página, han llegado a un momento en su vida donde se han quedado estancados en una parte y no han podido avanzar. Y el problema es que mientras tú sigas resaltando eso negativo que pasó en tu vida, tú vas a seguir llorando por lo mismo. Y me da pena, me da tristeza, amados, porque nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida. Y el apóstol Pablo dijo en una ocasión a los filipenses: no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo dice, tú tienes que olvidar el pasado, y nunca lo olvidas, es verdad, siempre te acuerdas de lo que sucedió. Ahora el apóstol Pablo está diciendo, no te quedes allí, porque hay experiencias que vale la pena recordarlas, vale la pena recordar de dónde Dios te sacó, vale la pena recordar que un día estabas casi muerto y Dios te restauró, eso vale la pena recordarlo, pero no te quedes allí. El problema es que hay gente que ha viajado al pasado, viaja al pasado y se han quedado estancados, no han logrado salir de allí, se han quedado en un tiempo pasado y han perdido grandes oportunidades en el presente. Lo que sucedió ya pasó, lo que sucedió ya sucedió. Extiéndete a lo nuevo, extiéndete a lo que está delante. Y Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo tú vas a hacer duelo por Saúl? ¿Hasta cuándo tú vas a quedarte en esa condición? Porque llorar es de todos, llorar es de humanos. Todos vamos a llorar, todos vamos a pasar momentos duros, pero tú tienes que levantarte y seguir. Tú tienes que levantarte y continuar. Tú no puedes quedarte estancado en lo que sucedió. No podemos seguir abrazando el pasado que nos secuestra, que nos mete en una cárcel, y el presente esperando con grandes bendiciones, con motivos de alegría, con motivos de gozo, y quedarnos ahí abrazando el pasado y rechazando el presente, y aún más obviando el futuro. Dios quiere que te levantes. El piso no es tu casa. El salmista decía que aunque el hombre cayese, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Qué está diciendo el salmista? Él está diciendo, aunque el hombre cayese, o sea, hay probabilidades que caigamos, hay probabilidad, no somos infalibles, hay momentos, hay probabilidades que caigamos, hay probabilidades que toquemos la lona en este combate, hay probabilidades que en esta guerra seamos marcados con una crisis, seamos marcados con una herida, hay probabilidades altas de que eso suceda, pero el salmista decía, no quedará postrado, o sea, no se va a quedar allí, no se vale llorar, se vale sufrir, sí, pero tiene que llegar el tiempo también donde me seco las lágrimas y digo, yo no puedo quedarme en el suelo. El suelo puede ser un lugar temporal, pero no es mi morada permanente. El suelo puede ser temporal, pero no es mi casa, no es mi casa. Yo puedo caer, pero Dios me dice, tienes que levantarte. Ya alabado sea el Señor. Amén, pastora Miriam. Estamos orando. Créame que los tengo en mi corazón y los llevo en mi oración. El piso no es tu lugar, el suelo no es tu morada. Puede ser un lugar pasajero por una temporada, por un momento. Me caí, me dolió, me lastimaron, pero no me puedo quedar ahí. No puedo permitir que el pasado me secuestre. No puedo permitir que
se me quiten las ganas de vivir. Mi esposa me decía algo estos días. Ella estuvo ministrando durante estas semanas también. Y me decía algo que comentaba en un mensaje a unas damas en una iglesia. Y le decía lo siguiente: hay que vivir. Hay que vivir. Y usted dirá, bueno, estamos vivos. No, ese es el problema. Es que hay gente que está viva y no vive. Hay gente que respira, pero no vive. Tienes que vivir. Es más, ella le decía en el mensaje: saque la caja de dientes. Mire, amado, sonríe. Usted no sabe cuántos músculos usted flexiona cuando usted sonríe. Mire, amado, cuando usted se ríe, hasta el más feo se ve lindo. Aleluya. Mire, cuando usted sonríe, hasta el más feo, aunque siga siendo feo, se ve gufiado. Aleluya. Hay que sonreír, amado. Hay que vivir. Hay que vivir. No podemos vivir, como decía el autor José Luis Navajo, no es lo mismo una vida cargada de años que años cargados de vida. Escuche bien esa frase. No es lo mismo una vida cargada de años que años cargados de vida. ¡Viva! Mira, amado, viva. No permita que el pasado, que lo que sucedió, le secuestre grandes bendiciones. Mira, amado, hay gente que ha tenido malas experiencias con relaciones, con amistades, y por culpa del pasado no saben lidiar el presente, y por culpa de que le hicieron, y por culpa de que aquellos le fallaron, se están perdiendo buenas amistades que están ahí cerca, gente que está dispuesto a ayudarlo, gente que está dispuesto a amarlo, gente que no los van a traicionar. Pero como me traicionaron hace 2 años atrás, ya no confío en nadie, y creamos una pared y creamos un mecanismo de defensa donde no permitimos que nadie entre a nuestra vida porque creemos que todo el que se acerca nos va a hacer daño. No es así. Todavía hay gente buena. Todavía hay gente de Dios. Todavía Dios premia la vida con grandes amigos y gente que vale la pena disfrutarlos, que vale la pena estar con ellos, que se puede confiar en ellos. No descalifica a todo el mundo por pan de manzanas podridas, de gente que no valoró su confianza. Hay gente en la que usted puede confiar. Viva, no deje de vivir por culpa de otros. No sea un zombie en la vida, muerto hace tiempo. No sea un Walking Dead como la serie en la vida porque otros le hicieron daño. No, viva, levántese, sacúdase el polvo y vuelva a vivir. No nos podemos quedar allí. Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Samuel, ¿hasta cuándo vas a seguir en esa condición? Ya lo deseché. Mire qué interesante. Y ya estoy terminando. Mire el nivel del conflicto, mire el nivel del dolor que sentía el profeta Samuel. Esto lo discutía yo con mis estudiantes de teología. Mire, un hombre como Samuel, vidente, profeta, sacerdote, juez, un hombre extremadamente espectacular y un hombre de Dios. ¿Usted sabe por qué Samuel se equivoca siendo el vidente cuando ve a Eliab, el hijo de Isaí, y quiere ungirlo como rey? Y Dios le dice: párate, no lo unjas, ese no es. ¿Usted sabe por qué Samuel se contradice en ese momento o se equivoca siendo un profeta de Dios? Oiga bien, los hombres de Dios se pueden equivocar. Los profetas se pueden equivocar y no dejan de ser profetas de Dios. Aprenda eso. Samuel se equivocó. ¿Sabe por qué? Porque cuando la manifestación de la profecía está, la parte humana sigue vigente. El humano todavía está ahí. Hay que tener cuidado en ocasiones que lo humano no se interponga en lo divino. Hay una línea muy finita. Hay una línea muy fina en lo que es el espíritu humano y lo que es el espíritu de Dios. Por eso Samuel, siendo el vidente, siendo el profeta, se equivoca. ¿Sabe por qué? Porque Samuel todavía está dolido.
Samuel todavía en sus sentimientos. ¿Sabe qué pasa? Mire, cuando Samuel vio a Eliab, esto es para que usted aprenda, esto es una clase de gratis. Mire, cuando Samuel ve a Eliab, Eliab se parece ¿a quién? Se parece a Saúl. Es grande, es alto, es hermoso, es hombre de guerra. Las mismas características que tenía Saúl cuando Dios lo escogió. Cuando Samuel va a casa de Isaí, sin darse cuenta su humanidad, está buscando la copia de Saúl. Sin darse cuenta, Samuel estaba buscando una réplica de Saúl. Porque todavía Samuel está batallando con sentimientos en su humanidad del recuerdo de Saúl. Es por eso que el profeta se equivoca. Esa es la razón. Por eso cuando Eliab dice, este se parece a Saúl, Dios le dice, no, tú estás viendo su parecer y lo grande de su estatura. Tú estás viendo que se parece a Saúl. No, ese no es. Yo miro el corazón. Y cuando llega David, David no se parece en nada a Saúl, pero es el escogido. ¿Por qué? Porque, amados, el recuerdo y el pasado puede jugarnos grandes tretas en la vida. Cuando usted se quede estancado en lo que pasó y no pasa la página, usted puede perder grandes momentos, grandes personas y dejar de vivir sin darse cuenta. Por eso es la noche de hoy. La reflexión de hoy es pasa la página. Así que pasó algo. Estás rabioso porque sucedió algo. Pasa la página. No sigas gastando energía y pensando en gente que no piensa en ti. Hello. Hay veces que tú estás aquí enojado, sin dormir, por aquello, por lo otro, y los causantes del problema están felices durmiendo. Viva. Relájese, sonríale a la vida. Cristo está con usted, Cristo está conmigo. No vale la pena amargarse en la vida. No vale la pena perder sueños. No vale la pena quedarse estancado en el pasado. Viva, disfrute, ame lo que Dios le dio. Disfrute las bendiciones que Dios le ha dado hasta el día de hoy. Disfrute de su esposo, el que tiene su esposa, el que no tiene esposa, bueno, tiene hijos. El que no tiene hijos, disfrute también su soltería. Dios es bueno, Dios también se mueve en la soltería. Disfrute, busque a Dios, escudriñe la palabra, envuélvase, disfrute las libertades que tiene. Aproveche, en todo hay factores de bendición, en todos los estatus hay bendición. Disfrútelo. Disfrútelo. Viva, pero pase la página. Pase la página. Y quiero cerrar con otra frase que dice de la siguiente forma: es necesario cerrar capítulos de la vida para poder escribir nuevas historias. Repito, es necesario cerrar capítulos de nuestra vida para poder escribir nuevas historias. Dios quiere escribir nuevas historias. Yo estoy seguro que el lápiz de Dios, el lápiz del Espíritu Santo, están listos para escribir una nueva historia en tu vida. Pero no puedes moverte a lo nuevo y a la nueva historia si no cierras capítulos y no pasas la página. Dios te bendiga.